bajita la cámara. Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de poder participar en este tercer Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Cultura, como forma de presimposio internacional de infancias e instituciones para el año que viene. Son todos muy bien recibidos y espero volverlos a encontrar el año que viene. Hay un subtítulo que tiene este congreso que dice: yo participo, derecho a participar en la vida cultural. Pero ese yo participo es algo que me interesa mucho y ya lo vamos a ir desarrollando y viendo las implicancias. Agradezco muchísimo a Infeyes, a la Red Internacional Infeyes, a Causa Niñez y al Espacio UNSUE, principalmente a Mercedes Minicelli, a Ana Colombato y a Diego Ginestra. El título de mi ponencia de hoy es El lugar de las niñeces y las adolescencias en la construcción de la cultura. Yo los convoco a un diálogo. Yo participo. Implica, a mi modo de ver, que la cultura se construye entre todos. Que la cultura no es sin filiación. Por supuesto, me estoy refiriendo no a una filiación biológica, sino a una filiación simbólica, a un modo de lazo social que implica un lazo de amor con el otro. Yo participo implica, en mi consideración, que la cultura se construye en el tejido social de un entramado que producen cada uno de sus integrantes. Por un lado trabajan los adultos, por el otro lado trabajan los niños, y esos dos trabajos deben confluir, deben entramarse, construir el telar. Los adultos trabajan para sostener la posibilidad cultural de los niños, acogiéndolos, insertándolos en una cultura que obviamente preexiste a los niños, pero que es la historia, que va a formar parte de su historia. Y las niñeces y adolescencias trabajan para ocupar un lugar en la vida cultural, también ofreciendo sus nuevas producciones. O sea, no solamente los niños y las niñeces, digamos, en general, y las adolescencias, se incorporan en el tramado histórico, cultural, de una sociedad, sino que además ellos producen, ellos logran nuevos productos que la cultura debe acoger. Esta es una figura típica, la saqué de internet, respecto de los derechos de los niños. Ya los vamos a enumerar, pero lo interesante que quiero marcar acá es que estas pancartas, estos brazos levantados, son sostenidos por niños. Son niños que realizan un llamado al otro de la cultura, son niños que a través de reclamar sus derechos están pidiendo ser insertados en la cultura. El derecho a la cultura implica confianza, ya vamos a decir una palabra sobre la buena fe, igualdad, libertad, esperanza, justicia, derechos, dignidad, prosperidad y paz. Lo interesante de esta enumeración de los 10 derechos básicos de los niños
en esta figura vuelven a aparecer las manos, ¿no? El levantar las manos como símbolo de aquí estoy, si bien aquí, ¿no? Acá aparecen numerando, pero son las manos como símbolo de aquí estoy, son las manos como llamado al otro, son las manos como pedido de extenderle la mano al otro, de darle la mano al otro, ¿no? Darle la mano, tomarle la mano, son los gestos del armazón del entramado social. Y aquí tenemos los derechos de los niños. Primer gran derecho, ser niño. En una cultura de globalización, neoliberal, etcétera, en donde creo que se está perdiendo ese derecho. Estamos exigiendo que desde muy pequeños los niños no lo sean adultos. Entonces, un primer derecho que hay que saber respaldar, cuidar, gestionar, es el derecho a ser niño, a crecer en libertad, a tener una identidad. Eso no implica solamente tener un nombre, sino que implica tener una historia, porque la identidad se logra a través del entramado histórico. Derecho a la salud, al cuidado especial, a una familia. No importa si es familia biológica o no, no nos estamos refiriendo a eso, sino al entramado que implica un vínculo familiar como un primer grado de filiación, a una buena educación, a la protección, a no ser abandonado, a no ser maltratado, a no ser discriminado. Se me ocurrió esta figura como, bueno, una figura que alude a que la cultura los acoge, los nombra, les da una nacionalidad. Pero también se me ocurrieron estas otras figuras en donde los niños están construyendo. Se me ocurre que están poniendo los ladrillos para construir el hogar, ¿verdad? El ambiente de la filiación. Y miren qué interesante la figura, ¿no? Niños de diferentes etnias que están trabajando juntos. Distintas maneras de construir cultura que tienen los niños, música, solidaridad, hacer periodismo, soñar construcciones a partir del juego con mecanos. Las adolescencias también construyen cultura. Creo que debemos dejar de costado todos los prejuicios respecto del tiempo que están con los celulares o el tiempo que están con las computadoras. Celulares y computadoras no son malos, pueden usarse bien, pueden usarse mal. Las adolescencias, que están mucho tiempo con estos gadgets, estos aparatos, los pueden usar bien, pueden construir, son nuevos modos de lazo social y eso es una construcción. Me hago una pregunta. ¿Quién tiene la titularidad de los nombres niño, niña, adolescencia? Evidentemente es la cultura la que inventa estos nombres. Nombres de la filiación, padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana, padrino, madrina, compadre, comadre, vecino, vecina. Son nombres que la cultura tiene
que la cultura ya ha producido, pero que en cada caso y en cada situación, cada uno en su uso, en su práctica de saber ser vecino, por ejemplo, está construyendo y componiendo la filiación. En el año 2005, Argentina adhirió a la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y entonces cabe una pregunta: ¿por qué los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen que estar sostenidos por una ley? ¿Por qué los derechos se convierten en ley? Se me ocurrió, lo primero que vino a mi mente es recordar Leviatán, que Thomas Hobbes en el Leviatán, año 1652, decía: el hombre es el lobo para el hombre. Rastreando, de curiosidad, me lleva a que esa idea había sido de Plauto, un dramaturgo de los años 200 a.C., en donde en una obra que se llama La venta de los asnos, dice: el lobo es el hombre para el hombre, y no hombre cuando desconoce quién es el otro. Es magnífico esta expresión. Lobo es el hombre para el hombre cuando desconoce quién es el otro. Es una lectura que hago de una traducción de un griego antiguo. De Plauto salté a Sócrates, más o menos año 400 antes de Cristo, ahí están las fechas, en donde dice: solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. Y me pregunto, algo tan fuerte, iba a decir simple, no es simple. La organización social actual muestra que esa frase de Sócrates no es simple llevarla adelante, que tenemos que trabajar para llevarla adelante, que tenemos que tener claro esos dos conceptos, de que el bien es el conocimiento y que el mal, el único mal, es la ignorancia. ¿Cuán dispuestos estamos los adultos a acoger las niñeces y las adolescencias en el conocimiento, en el entramado de la historia familiar, de la historia de la comunidad, de la historia, digamos, del mundo? Platón dice que la libertad consiste en ser dueños de la propia vida. Bien, acá los psicoanalistas podrán decir muchas cosas. Durante la tarde hemos escuchado ponencias muy interesantes, a la mañana lo mismo, referidas a la relación de la madre y el niño y el padre, digamos, la relación de la función o las funciones parentales, los movimientos de alienación y separación que implican la inserción de un niño en la cultura. Yo le llamo la microscopía del entramado familiar. Ahora bien, rescaté esto porque me interesa esta frase de Platón en el sentido de la buena fe. La buena fe hace de fundamento. ¿Qué concepto tenemos de la buena fe? ¿Qué concepto de buena fe le transmitimos? ¿Sostendremos y manifestaremos nuestra buena fe sosteniendo la palabra, por ejemplo? También de Platón rescaté esto de las fuentes principales. 3 fuentes principales: deseo, emoción, conocimiento.
yo deduzco, entonces hay derecho al deseo, la emoción y el conocimiento, si él lo pone como fuentes principales del comportamiento humano. Y entonces me pregunto, ¿le damos a los hijos de nuestra sociedad, para globalizar esta cuestión de niñez y adolescencia, le damos lugar para el deseo, la emoción, el conocimiento? O, por ejemplo, la escuela actual, que busca la eficiencia y el éxito, lo pone todo en el conocimiento y olvida la causación de deseo y la emoción. Sigamos un poquito con los griegos para terminar con la parte de los griegos. He tomado Sócrates, Platón y Aristóteles. No comparto con Aristóteles esto de que el humano es el animal perfeccionado, pero sí me interesa esto que dice: siempre y cuando no esté separado de la justicia y de la ley. ¿Por qué? Porque el hombre vive en una polis, o sea, el hombre vive en una ciudad, quiere decir que el hombre es político. Este hombre del entramado social, este hombre de la filiación, es político. Ese pequeño infans, que es hablado por el otro, primer trabajo realizado por el otro, también un primer trabajo desde el niño, lograr tener palabra, es un ciudadano que vive en una comunidad. Esa comunidad produce una organización social. Esa organización social se logra solamente en un entramado social de filiación, de historia, que atribuye lugares y funciones a cada uno, derechos y responsabilidades. Ese es el modo, en mi consideración, de construir cultura. Entonces, ¿de qué lugar es habitante un niño? ¿De qué lugar es habitante un sujeto en tanto que humano? Si decimos en tanto que humano, decimos que su hábitat es el lenguaje y que él es un sujeto hablante, no porque parlotee, sino porque vive en ese mundo del lenguaje. El habitar el mundo del lenguaje es lo que lo convierte en ser hablante antes de que balbucee los primeros sonidos. Bien, vean los 4 círculos que están en intersección con el círculo mayor, que es el lenguaje. Es nombre, filiación, historia, ley. Esto tiene una microscopía y una macroscopía. La microscopía es esta que yo me refería y he escuchado muchos trabajos hoy referidas a la relación de las funciones materna y paterna respecto del niño, y esa la primera división constitutiva del sujeto, que es la causación de deseo, el niño como causación de deseo para la madre, el padre con su intervención separando el niño de la madre y dándole posibilidad al niño de la exogamia. Bueno, esos movimientos que yo llamo microscopios, la microscopía del entramado social, hacen a la construcción de filiación e historia. También tenemos una macroscopía, que es ya no la ley, del padre solamente, sino la ley del padre sostenida por un soporte jurídico. Acá estamos en la microscopía,
la máxima microscopía, ¿verdad? Ese juego de miradas, ese encontrarse en la mirada de la madre que puede tener el niño, la madre que lo acoge ofreciéndole la mirada. También tenemos otras alternativas, y acá me detengo un minuto para hablar sobre filiación, sobre algunas características de filiación que para mí son importantes. La filiación se construye, es un trabajo en la economía psíquica subjetiva, y es un trabajo, además, dando el pecho, preparando mamaderas, acunando un niño, o después jugando con él, llevándolo al colegio, llevándolo a un baile, poniéndole horario, enseñándole a controlar esfínteres cuando es pequeño, que es una gran limitación, es una forma de incorporación de límites. La filiación conforma el tejido comunitario. La filiación es un nombre del amor. Yo digo que hay dos trabajos que implica la filiación. El trabajo uno es el acogimiento parental. Un otro que acoge y que permite que el sujeto infantil se pregunte. Y aquí viene el trabajo 2. El sujeto infantil adquiere palabra no porque hable bla, 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 bla. En mi consideración, adquiere palabra cuando puede interrogarse qué quiere el otro de mí. El niño que logra esa interrogación es el niño que está acogido amorosamente por su otro parental. Esa pregunta, ¿qué quiere el otro de mí?, es la que posibilitará los fonemas del niño. Es el encuentro con la cultura. Implica trabajo. El trabajo de, por ejemplo, la leo, el trabajo de aprender a decir papá o papá, mamá, el trabajo psíquico que eso representa, el trabajo en la subjetivación. Y todo esto está respaldado por la ley, por el derecho a la filiación que la ley respalda. Y considero que esos dos trabajos respaldados por la ley es el primer lugar de la cultura. El otro y la ley construye el lugar del sujeto en la cultura. Es un repaso de lo que ya hemos dicho. El otro de la cultura de derechos no es sin ley. Escuchen, cultura de derechos. Para hablar de cultura de derechos, sí o sí tenemos que hablar de ley. Porque hay derechos cuando cada uno, en función de ser el otro para un otro, cada uno está en falta. Cada uno reconoce sus puntos de falta y entonces desde allí otorga la palabra al otro, se sostiene en las diferencias con el otro, sostiene al otro en sus diferencias, pone esas diferencias en trabajo. Y esto no es sin lo que el psicoanálisis ha llamado la ley del padre. Esto no es sin la filiación, más pienso que la cultura de los derechos se sostiene en los modos de filiación.
quizás sea un deseo, también es una consideración. La filiación hacia la cultura, y la cultura se sostiene en la filiación. La filiación tiene dos nombres principales. Uno es familia, otro es comunidad. He puesto las A chiquitas como un modo de manifestar que familia o comunidad son las causas de la organización cultural. Y finalizo mi ponencia diciendo: familia, comunidad y Estado deben proteger el derecho a la cultura. Bien, muchas gracias. Nos vemos pronto el año que viene en el Simposio Internacional.